Invitamos ahora al ingeniero Cayo Ramos, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días con todos los rectores, representantes de las universidades japonesas, con los rectores de las universidades peruanas, distinguido público, distinguido embajador de Japón en Perú, Masahiro Fukukawa. Es un gusto tener y estar presente en esta reunión en una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo voy a tener el gusto de presentarles el día de hoy, dentro del marco del tema de desarrollo sostenible, el tema agua, cómo obtenerla, preservarla y recuperarla, asociada a la seguridad alimentaria. Siguiente. En 2010, las Naciones Unidas declaró como un quinquenio del agua hasta el 2015, tomando en cuenta que deberíamos alcanzar la meta del milenio de poder tener un acceso seguro al agua potable y obviamente saneamiento como un derecho humano en el mundo. Siguiente punto. En ese marco, la seguridad alimentaria, ¿qué cosa es entonces? Y nuevamente cito a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para poder satisfacer sus necesidades alimenticias y poder llevar a cabo una actividad sana. Tiene dos componentes determinantes como característica. La primera es que debería existir disponibilidad de alimentos de manera sostenida. Esto quiere decir en cantidad, calidad, buen acopio y distribución. Y por otro lado, un acceso de las personas que va asociado a la capacidad económica de poder adquirirlas. Bien, el agua es un componente fundamental para la producción de los alimentos. Entonces, hablar de seguridad alimentaria es directamente hablar de la seguridad hídrica. Esta es una foto no tan reciente, tiene como 8 años atrás, es una población en la costa peruana, y a uno le llamó mucho la atención de qué cosa había en las bolsas negras y qué cosa transportaba el burrito. Y lo que está siendo almacenado es agua, precisamente, y lo que se transporta también es agua. Entonces, es muy notorio la necesidad de poder tener una mayor seguridad y abastecimiento del agua en nuestras poblaciones. La disponibilidad de agua de buena calidad la podemos tener de varias formas, pero la más importante de ellas es la lluvia, seguida por los acuíferos subterráneos, los nevados, adicionalmente la desalinización del agua de mar, tratamiento de aguas hervidas y otros. Quiero presentarles ahora algunas cifras globales. Hay un crecimiento bastante rápido de la población en el mundo. Dentro de poco, al 2050, seremos 9.500 millones de personas en todo el mundo. Ahora estamos alrededor de 7.000 millones. Y en ese grupo bastante grande, con un crecimiento cada vez logarítmico de la población, más del 20% en el mundo sufre de desnutrición crónica, lo que quiere decir que alrededor de 1.000 millones de personas sufren de desnutrición. La población crece a una tasa de 200.000 personas por día y alrededor del 40% de la población mundial vive en situación de pobreza. Más cifras, más de 1.500 millones de personas carecen de agua potable y más de 2.400 millones carecen de obras de saneamiento. Más de 6.000 niños menores de 5 años mueren cada día por infecciones que se derivan precisamente de la falta de agua y saneamiento. En pleno siglo XX, el consumo de agua ha crecido en un ritmo bastante alto, 2 veces superior al crecimiento de la población,
El proceso de desertificación, por otro lado, avanza rápidamente en el mundo. La contaminación de las aguas se incrementa constantemente y existe una mínima cultura del agua. Se va perdiendo cada vez en su manejo y en su aprovechamiento. Este es un mapa en el cual se muestra una escasez física y económica del agua. Y podemos rápidamente ver Perú, que está en Sudamérica, al lado izquierdo del mapa en la parte inferior, que tenemos tanto la escasez física, que es la costa peruana, pegada al Océano Pacífico, y la escasez económica, que es la dificultad de aprovechar por falta de economía, que sería el resto, que sería la parte de la cordillera y la parte de la selva. Este es otro mapa que se parece mucho al anterior, pero es la limitación que se tiene respecto a la capacidad de producción de alimentos con el agua. Cuanto mayor sea la cifra, pues uno tiene mayor capacidad de producción, y cuanto menor sea la cifra, entonces es menor la capacidad y mayor la limitación. Entonces los colores rojos y oscuros son los que nos muestran la menor capacidad, o sea, mayor limitación. Y si otra vez observamos Perú, tenemos gran parte del país que tiene esa limitación. ¿Y cómo se está aprovechando el agua en el mundo? Básicamente este color, el verde más claro, nos está mostrando que es el agua que está entrando a la agricultura, básicamente como lluvia directa. La agricultura de secano. Y otra vez observamos Perú, ese es el color dominante del país, lo que significa que la mayor producción de alimentos en el Perú está haciéndose con lluvia directamente, y eso en cifras está alrededor del 70%. Esta es una figura que nos permite entender de cómo está distribuido la disponibilidad de agua en nuestro país. Yo quisiera comenzar mencionándoles para nuestros invitados que la costa peruana, que está a las orillas del Océano Pacífico, que es esa faja bastante delgada, es la zona donde tenemos la menor disponibilidad de agua, alrededor de 1.8%, no llega ni al 2%. Sin embargo, está asentada la población en esta faja delgada, alrededor del 62% de la población. Por otro lado, de la cordillera y la selva peruana, que está hacia la derecha, tiene el 97% de la disponibilidad de agua y tiene asentado solo el 33% de la población. Y finalmente una pequeña parte que es la hoya del Titicaca, donde está el agua más alto del mundo, en la parte inferior derecha, tiene alrededor de 0,5% del agua y el 4% de la población. Un claro desbalance del asentamiento de la población respecto a la disponibilidad del agua en nuestro país. La proyección que se tiene de la población del país al 2050 se tiene calculado que estaremos alrededor de 42 millones de habitantes. En este momento estamos alrededor de 30 millones, o sea, al año 50 tendremos 12 millones adicionales. Y dentro del país, permítanme colocar algunas cifras adicionales. La desnutrición crónica en el área urbana está alrededor del 10% y en el área rural alcanza el 37%. La pobreza está en 25% y la pobreza extrema en 6%. Quiere decir que 1.8 millones de personas están en extrema pobreza. La mortalidad infantil, por otro lado, 17 de cada 1000 niños nacidos pierden la vida antes del primer año, y los niños menores de 5 años, 21 de cada niño. Este es un mapa que muestra la vulnerabilidad y desnutrición a nivel
del país. Los puntos rojos mencionan puntos con mayor vulnerabilidad. Son las zonas donde hay mayor incidencia de desnutrición y por lo tanto hay menor abastecimiento del agua y mucho menos de saneamiento. Y con mucha claridad uno puede ver que en todo el territorio nacional tenemos muchos puntos rojos. Solo para detallar un poco más, ese promedio muchas veces queda muy corto comparado, por ejemplo, en este caso en algunas zonas, como por ejemplo Huancavelica, la proporción de la población que no tiene agua puede llegar al 50% y la mortalidad de niños puede superar los 100 por cada 1000. O sea, hay cifras que son bastante grandes a nivel nacional. Por otro lado, el consumo de agua está bastante restringido. Fíjense, en nivel de la sierra, 700 metros cúbicos por persona, costa 1296 metros cúbicos por persona, y el estrés hídrico comienza en 1700. La eficiencia del uso del agua en la agricultura, por ejemplo, está alrededor del 35%. Y la eficiencia en el uso del agua poblacional está alrededor del 40-50%. Lo que quiere decir que todo el agua que se capta y se entrega a estas actividades, hay un alto porcentaje de pérdida. Bueno, hay una escasa valoración del agua, lo he manifestado al inicio. Pese a que estamos asentados en una zona bastante árida, que es el desierto peruano, toda la costa peruana, hay una semi-aridez en toda la sierra, las tarifas no representan el valor del agua y hay muy bajas eficiencias. Por otro lado, hay cada vez mayor presión sobre el agua y el suelo. Si observamos aquí el color verde y el celeste son valles de la costa peruana, donde se cultivan básicamente arroz, algodón y cultivos de pan y vaca. Recientemente hay un incremento de cultivos, básicamente caña, que es el color anaranjado, y ese cultivo de caña va a ser para uso de biocombustible. Entonces hay una presión cada vez mayor sobre estos dos recursos que sería bueno analizar. Y relacionado a esto, les presento estos dos cuadros. El de la izquierda representa de cómo han ido creciendo las unidades agropecuarias, es decir, cuánto ha crecido la cantidad de personas que tienen su chacra o tienen su ganado. Y lo que más ha crecido son las pequeñas parcelas. El color rojo es de 0,5 hasta 5 hectáreas en promedio. Y el color morado, que está en la parte más baja, en un momento al 94 subió, pero al 2012 bajó. Y si comparamos este cuadro con el cuadro que está a la derecha, es dónde está la mayor cantidad de tierras. Y si nosotros vemos el color rojo, está bastante bajo, pese a que hay mucha gente, pero en extensión tiene una extensión pequeña. Y el color morado, que son las empresas agropecuarias que tienen más de 500 hectáreas, son los que tienen la mayor cantidad de terreno. O sea, son menos personas y tienen la mayor cantidad de superficie de tierra que alrededor de los años 70, 90, estas han duplicado en el tamaño. Entonces, eso quiere decir cómo estamos nosotros entonces asignando las tierras en el Perú para poder producir alimentos y producir los diferentes insumos que podrían ingresar tanto en la industria, los combustibles, etc. Siguiente. Y este es el crecimiento del PBI y de la población como tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento de la población, obviamente la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, por eso la línea azul comienza a bajar.
y la tasa de crecimiento del PBI agrícola, que es la línea verde, ha subido claramente, pero ese crecimiento no refleja lo que sucede en el país, refleja lo que ha sucedido en un grupo de agricultores. Sí. En este marco, entonces, ¿cómo aprovechar mejor el agua? Quiero comenzar mostrando esta lámina en la cual de toda la cantidad de agua que llega al planeta, digamos 100%, el 56% regresa como evapotranspiración, o sea, regresa a la atmósfera de las tierras que tienen pastizales, que tienen forestales y además productos de bioenergía. El 4,5% está dedicado a la agricultura en cultivos secanos, sin riego. Cultivos con riego, el 1,4% apenas. Y sumado a los 0,6%, que es también de agua de lluvia, entonces hace casi 2% de agricultura con riego. Finalmente se almacena el 1,3% y luego se combina con la evapotranspiración de fuentes libres y se aprovecha en las ciudades apenas 0,1%. Siguiente. Entonces tenemos un rango amplio de aprovechamiento del agua desde la parte del uso plenamente por secano, o sea, sin riego, hasta agricultura completamente irrigada, que sería hacia la derecha. En todo este rango tenemos la posibilidad de poder mejorar el aprovechamiento del agua. Siguiente. Esta lámina la he puesto acá para poder mostrarles que la sociedad ha avanzado mucho en mejorar el rendimiento de los cultivos. Si la línea verde por el límite, que es el mayor rendimiento en Estados Unidos de maíz, por ejemplo, le sigue con un crecimiento bastante importante China. Latinoamérica está en la tercera línea y está bastante bajo África. Sin embargo, esto nos permite ver que tenemos todavía una brecha por poder mejorar. O sea, la sociedad ya llegó a mejorar y nosotros podemos, con esa experiencia, a comenzar a mejorar el rendimiento de nuestros cultivos para poder tener mayores cantidades de cultivo con la misma cantidad de agua. Esta es otra lámina que va en el mismo sentido. Se tiene las menores producciones por hectárea en la parte izquierda inferior y las mayores producciones hacia la derecha. Nuevamente la sociedad tiene toda una posibilidad de desplazarse hacia la derecha. Otra vez, otro ejemplo, tenemos por ejemplo el caso del rendimiento de papa en diferentes países y puesto el Perú en la parte inferior, que como promedio nacional tenemos toda una posibilidad de poder mejorar esos rendimientos. Bien, entonces, ¿cómo poder afrontar este desafío? Yo creo que es un desafío bastante grande y no se pregunta entonces si habrá suficiente agua para cultivar suficientes alimentos. Una de las primeras cosas que salta a la mente es entonces cómo poder aprovechar mejor el agua. La sociedad está muy atento a responder esto con colocar más pozos y construir más canales, y la construcción de reservorios ha tomado muy poco, se ha tomado con muy poco entusiasmo. Y por sentido común, si por ejemplo yo les dije, o nos dijeran, el día de mañana en nuestros domicilios tendremos solo 3 horas de agua, ¿qué es lo primero que hacemos? Almacenar agua, ¿cierto? Retener agua. Ese es lo primero que la sociedad debería pensar en hacer, en poder guardar el agua de alguna forma para luego poder distribuirla y comenzar a pensar en las otras alternativas. Creo que la sociedad no se ha detenido mucho en poder pensar y poder enfocar el tema desde ese punto de vista. Y una forma de retener el agua es hacer, por ejemplo, la agroforestería dentro del mismo paisaje.
Hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, si combinamos cultivos con barreras naturales como árboles a los costados, había una mayor transferencia de energía entre uno y otro, de tal forma que este podría incorporar o podría incrementar la energía para poder incrementar la evapotranspiración y por lo tanto podría incrementar la cantidad de agua que está usando. Es decir, si vemos la primera cifra, 600 llega como lluvia, pero 675 regresa a la atmósfera como evapotranspiración. Ahí se ha colocado mayor cantidad de agua en la producción de la vegetación y está aprovechando el agua que se ha podido almacenar y que anteriormente ha tenido que haber infiltrado a este punto. Lo que quiere decir que cambiando la cobertura o trabajando en la cobertura de la vegetación podemos incorporar mayor cantidad de agua en la producción de vegetación. Entonces yo creo que la idea o la reflexión que nosotros traemos ahora es por ese lado. Incrementar la productividad del agua en la agricultura. Si llega la precipitación y no encuentra ninguna vegetación, esta simplemente va a haber una escorrentía y se infiltrará un porcentaje. Pero si encuentra una vegetación, este va a poder ser aprovechado. Es agua que puede ser productivo y podrá infiltrar más, da la posibilidad de crecimiento de una vegetación y la escorrentía será menor. Esto significa que debemos trabajar entonces en las eficiencias y nosotros estamos conscientes que las eficiencias las podemos trabajar en varios niveles. El primero de ellos sería la eficiencia a nivel de la célula. Y la eficiencia a nivel de célula nos estaría representando de cuánta fotosíntesis puede hacer la célula por unidad de agua transpirada. A nivel de la planta, esa eficiencia estaría siendo medida de cuánta biomasa podría generar la planta por unidad de transpiración. Estos dos estarían dentro de la genética de la planta en sí. Y el segundo podría inclusive ayudarnos a poder estudiar una sequía regular de la planta. El tercer nivel sería la eficiencia a nivel de campo. Y la eficiencia a nivel de campo estaría dado por el rendimiento del cultivo comparado con la evapotranspiración en la planta. Y esto va a ir asociado a una localización espacial, lo que quiere decir que donde haya mayor diferencia de presiones de vapor, que significa menor humedad relativa, o sea, las zonas áridas y la zona desierta, la planta necesitará mayor cantidad de agua para producir. Y en forma contraria, donde sea mayor la humedad relativa y menor esa diferencia de presión de vapor, entonces la planta aprovecha mejor el agua. Y el tercer nivel y último sería el nivel de sistema hídrico, que es la eficiencia muy común, que es igual a 1 menos las pérdidas sobre la cantidad de agua captada. Si las pérdidas fueran 0, entonces la eficiencia sería 100%. Todo lo que capto de la fuente lo voy a usar en la producción de plantas. Pero como hay pérdidas desde la conducción, la distribución y la aplicación, entonces ese valor de 1 va disminuyendo. Y como lo presenté en una lámina anterior, la eficiencia promedio en agricultura está alrededor del 35% en el país, lo que significa que las pérdidas entonces están alrededor del 65%, o sea, son pérdidas bastante altas. El otro esfuerzo interesante es integrar diferentes usos, o sea, la intensidad del uso del agua. Si pudiéramos trabajar el uso del agua en energía, la misma agua luego pasa a producir agricultura y luego pasa a piscigranja y otras actividades, podría incrementar sustancialmente su productividad. Y el reciclado y el uso del agua, aguas usadas y tratadas para poder, por ejemplo, regar bosques o parques y regar
algunos cultivos de tallo alto, por ejemplo. Aquí puedo mencionar un ejemplo que consciente o inconscientemente se está ya realizando, por ejemplo, en el proyecto Chirapura. En la cabecera del proyecto están asentados los agricultores que producen arroz y ellos tienen una eficiencia bastante baja, o sea, el agua regresa al río en grandes cantidades, y en el valle medio y bajo es donde se han asentado los cultivos de biocombustible, el color anaranjado que les puse. Entonces, ellos bombean el agua y lo usan. Entonces, ahí hay un claro reciclaje del agua. Si en algún momento los agricultores de arroz se vuelven más eficientes y las pérdidas fueran menores, los primeros que podrían sufrir son los que están cultivando biocombustible. O sea, allí habría entonces un claro, ahí hay un claro reciclaje del agua, y si los productores de arroz se vuelven más eficientes, los primeros que sufrirían serían los que están aceptados y las áreas nuevas, que en este caso sería biocombustible. Desde el punto de vista de la hidrología, entonces, consideramos que existe agua suficiente para producir alimentos. Lo que necesitamos es trabajar en poder hacer que la evaporación de las aguas sean más productivas en el suelo y podamos nosotros almacenar agua en el ambiente y también en estructuras que podemos nosotros incorporar. Siguiente, por favor. Por lo tanto, lo que les acabo de mencionar, pensar en conservar la humedad en el suelo, optimizar el momento de la siembra y trabajar con riego complementario. La agricultura de secano es una agricultura de mucho riesgo, pero el riesgo comienza desde el momento en el cual uno indica la siembra. Si uno pudiera indicar por zonas en el Perú, por ejemplo, cuál es el mejor momento de sembrar, probablemente podríamos disminuir ese riesgo en un gran porcentaje. Siguiente, por favor. Hay varias formas de poder conservar humedad en el suelo y vamos a poder mencionar con las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. El llamado, por ejemplo, cosecha de agua. La cosecha de agua viene desde tecnologías ancestrales, se ha practicado desde mucho tiempo. Prácticas, por ejemplo, como las zanjas de infiltración, que son zanjas construidas respetando una curva de nivel, y observen después de una lluvia cómo estas se llenan de agua y eso permite infiltrar. Siguiente, por favor. La construcción de pequeños y medianos reservorios en la cabecera de las cuencas. Vemos acá un reservorio con una tecnología bastante sencilla y otra con concreto, que están trabajando en el almacenamiento del agua. Poder almacenar, mejorando la capacidad de almacenamiento de lagunas naturales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Siguiente, por favor. La reforestación. La reforestación visto desde varias formas. Con especies forestales netamente o en combinación como agroforestería. Y como agroforestería tiene una posibilidad de aprovechamiento mucho mejor, como les comentaba inicialmente, que hay una distribución de energía entre el cultivo y entre los árboles, de tal manera que incorpora mayor cantidad de agua a la producción de vegetación, infiltra más agua y aprovechan también para producir mayor biomasa. Otro tema que ha estado bastante descuidado y siempre se pensaba que lo último que se podía hacer era reforestar toda la parte de la cordillera para poder tener mayor disponibilidad de agua, y no lo hemos visto de manera más seria los pastizales. Y los pastizales tienen una extensión bastante grande y pueden retener agua tan igual como
como los bosques, quizá con una pequeña diferencia, pero los pastizales tienen una gran capacidad de retención. Y si pudiéramos regenerar e instalar pastizales y combinar con alguna práctica de conservación de suelos, podríamos tener una retención bastante importante de agua. Los mini reservorios o reservorios familiares con diferentes tecnologías, ya sea con mantas, con concreto o con alguna forma de impermeabilización, permiten también almacenar agua. Y luego las prácticas de conservación de suelo, como son los andenes o las terrazas de formación o de absorción, que permiten almacenar también humedad de agua y permiten inclusive un balance térmico de día y noche para poder producir mejor los cultivos. La tecnificación del riego, este es un tema bastante interesante. Se ha estado hablando mucho en tecnificar riego y se ha avanzado mucho en la costa, pero en la sierra del país y en las selvas se ha avanzado muy poco, se ha trabajado muy poco y tenemos ahí un desafío bastante grande para poder tecnificar el riego en toda esta zona del país. Y como les mencionaba, estas prácticas son muy antiguas. Y aquí les presento todavía personas que descienden en algunas comunidades y practican esas actividades que les he mencionado en diferentes lugares del país. Por ejemplo, esta lámina nos muestra cómo ellos están cuidando, ahí haciendo ceremonias especiales, el ojo del agua, o sea, el manantial, cómo cuidan, por ejemplo, la laguna y lo protegen, cómo protegen también las zonas de humedales y cómo hacen el pago, por ejemplo, una ceremonia de pago para el agua. Entonces hay tecnología ancestral que puede ser aprovechada y mejorada con el conocimiento actual. Siguiente punto. Hay ideas también bastante interesantes, por ejemplo, recargar acuíferos del desierto en épocas de avenida con todos los ríos que bajan hacia el Océano Pacífico. Y en este marco, pues intentaremos dar algunas recomendaciones, como por ejemplo, invertir en los pequeños productores en una agricultura más sostenible y que éste pueda adaptarse al clima. También invertir en ciencia y tecnología para mejorar la eficiencia del uso del agua en todos estos niveles que les acabamos de presentar. Pensar en establecer sistemas de protección social a nivel nacional y prepararnos para algunas emergencias. Y este último, que es básicamente respecto al mercado, poder amortiguar algunos efectos que pudiera tener el precio de los alimentos en el mercado, pensando a nivel nacional, sin embargo, con énfasis en estas fotos que les presento al final, que yo tuve la suerte de tomarlas, y digo porque realmente me sentí bastante entusiasmado en esa fecha de 2010 cuando pude presenciar directamente un trueque. El trueque es el intercambio sin dinero de un producto con otro producto en Apurímac, donde uno le ofrece por ejemplo, un cesto de tunas y el otro le ofrece, por ejemplo, una cantidad de lana de alpaca o de oveja y se concreta se concreta el negocio y entonces cada quien se va con un nuevo producto. Pues entonces estamos en un mercado bastante diverso en el país que amerita poder proteger a los consumidores de todos los efectos que pudiera tener el precio de los alimentos, ya que la posibilidad de adquirirlos es menor en muchos lugares de nuestro país. Y por último, una preocupación: si nosotros continuamos con el mismo estado de producción y de consumo de alimentos, vamos a necesitar en el futuro 1.300 hectáreas de tierras adicionales y 3.000 millones
de metros cúbicos de agua adicionales para poder atender la demanda de alimentos, y seguramente tendremos que pensar en una reasignación de tierras para producción de alimentos y ese tipo de preocupación. Muchas gracias. Es todo lo que puedo comentar el día de hoy. Si hay alguna pregunta para el entonces, puedo responder.